Bienvenidas, bienvenidos a Ni la Menor Idea. En el programa de hoy vamos a estar develando o tal vez a ver si podemos saber cuando nos jubilamos. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué es así? ¿O no, querido Sergio Colauti? Bueno, a mí me tocó la pregunta, así que bien. La vamos a desarrollar. Jorge Rojo, ¿cómo andamos? Bien. Bienvenidos. Además, como siempre, agradecer la producción de este programa. Sepa la audiencia de que este programa, la producción es de mis compañeros acá. Solo a mí me toca por ahí coordinar un poquito. La producción enteramente es de ellos, así que agradecerlos por el laburo. Los dos tienen la suerte de estar jubilados. Sí. Ajá. Pregunto, cuando se jubilaron, se preguntaron ustedes, che, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Había más que eso? Sí. Aquellas instituciones, por ejemplo, los sindicatos a los que pertenecían, ¿no es cierto? O clubes, o si alguien tenía alguna propuesta que les acercó a ustedes para cuando se jubilen. O sea que a mí me parece que ese es un tema clave en general. En un programa anterior hemos planteado esta idea al final nunca recordé qué filósofo era que lo decía, que para mantenerse bien hacían falta tres cosas, y la tercera de esas cosas era tener algo sin terminar, ¿no? Es decir, tener un proyecto. Es posible que haya mucha gente que cesa su vida activa y no tiene nada proyectado. Yo sé por dónde va lo de Sergio y en mi caso también. Como si se conocieran de años. ¿Qué te parece? Bien, en mi caso, por ejemplo, yo venía varios años de la práctica de Newcom. Entonces, el tema de la jubilación implicó que desaparecían las obligaciones de los horarios nocturnos de clases en el profesorado. Eso me abrió la puerta a poder practicar en dos equipos. Es decir, tener práctica todos los días. Genial. Es decir, había algo, ¿no? Es decir, había algo que estaba latente, estaba empezado. Bueno, bien. Entonces... ¿Le pudiste dedicar más tiempo? Además de eso, yo traía actividad sindical, formaba parte de la comisión directiva de UPC, lo sigo estando, a lo mejor no estoy participando tanto como delegado departamental. Y entonces también, es como que... Es decir, al desaparecer la obligación de los cumplimientos de los horarios, se potenció esta otra actividad paralela. Y yo siempre recuerdo, fíjate vos, cuando se jubiló Sergio, charlando un día ahí, bueno, y qué sé yo, y básicamente lo que Sergio remarcó era no tener que cumplir horarios. Claro. De hecho, yo lo invité para ir a jugar a Newcom, me dijo, no. Totalmente. Sí, algo así. Sí. Vos sabés que un amigo que se jubiló, le digo, ¿cómo estás con esa jubilación? Me levanto a la hora que me despierto y como cuando tengo hambre. Es una tremenda definición, ¿no? Sí. Casi una vuelta a lo primitivo. Sí. Volviendo a tu pregunta inicial sobre la hora que, me parece que esa pregunta está de modo implícito o explícito, está siempre. El que se jubila se pregunta, aunque sea en silencio para sus adentros, bueno, ¿y ahora qué? Lo que no creo que esté siempre es la respuesta. Claro. ¿No? Entonces por ahí puede venir esto de que uno valora el tiempo de otra manera. Yo a eso de no cumplir horarios agregaría no tener que rendir cuentas. Claro. ¿No? ¿Desde lo laboral estás hablando? Sí, desde lo laboral. Bien. Yo valoré mucho eso, ¿no? Y todo lo que venía haciendo que me gustaba hacer, lo pude hacer más, pero sin rendir cuentas y sin determinar horarios. Lo puedo hacer acá, pero lo puedo hacer después, ¿cierto? Bien. Y agregar cosas a eso. Me parece que la idea de inventarse proyectos me parece que es una clave. Si uno se queda mirando por el espejo retrovisor, qué fue que hizo, vuelve sobre los temas y... bueno, hay anécdotas que pintan todo eso, ¿no? Yo recuerdo algún vecino que se había jubilado en una fábrica grande de las locales y se paraba en la vereda a la hora que salían los compañeros. Entonces le preguntaba a los compañeros qué habían hecho con tal bomba o con tal correa o con tal máquina. Es decir, volvía sobre los temas que le fueron propios durante décadas.
Y ahí me parece que no sale de la rueda esa, ¿no? Tal vez porque no tuvo un mundo fuera de eso, digo, ¿no? Posiblemente. Pensaba mientras hablaban los dos, fueron actividades que ustedes buscaron o venían desarrollando. Les quería preguntar si encontraron actividades que el mundo no laboral, digamos, les ofreció. En el caso de la UPC, cuando vos eras delegado, la UPC tenía actividades, había ahí una contención para aquellas personas que se jubilaban. La UPC siempre ha tenido talleres que han sido abiertos para los afiliados, pero al que asistían particularmente los jubilados. Bien, ¿no? claro. Entonces, ponele, alguna vez, yo no sé si la esposa de Sergio no ha estado también en Tai Chi, ¿puede ser? En yoga, yo hacía yoga. Ah, bueno, Sí. pero sí, por ejemplo, hubo un tiempo que con mi esposa íbamos a Tai Chi porque era gratuito, Claro, aparte. claro. Y si no, veía a la gente que te hacía la parte de pintura y dibujo y todas esas cosas, y eran todas gente mayor, ¿sí? Particularmente mujeres. Bien. De todas maneras, hay una cosa que me parece importante plantear, porque estamos hablando de la experiencia propia, personal, pero en este proceso de tratar de conseguir información y entrevistas para tratar el tema, bueno, ya lo vamos a hablar con nuestra invitada. Y yo, por ejemplo, tuve una entrevista con la secretaria del ¿cómo se llama? Del Centro de Jubilados de Tancacha, y eso me abrió un panorama muy amplio en cuanto a la variedad, la diversidad de situaciones que hay en este mundo de la gente que está jubilada, ¿no? Entonces, así como a nosotros nos pasó que teníamos actividades que suplieron el vacío de lo laboral, hay mucha otra gente que no, ¿no? Y me dejan un poco la sensación de que no es lo mismo ser jubilado en Río Tercero que en Tancacha. Bien. ¿No? Como que allá hay otras limitaciones, posiblemente haya más tranquilidad. ¿Sí? Tiene esta cosa de la cercanía. Vos mañana te vas a Tancacha, te bajás del colectivo y con todo el que te cruce te va a saludar. Claro, totalmente. ¿No? Sí. Sí. Tal vez pensaba que, lo vamos a hablar con nuestra invitada luego, eso uno desde el desconocimiento piensa los centros de jubilados como un lugar generador de actividades para los jubilados. Yo lo pienso de ese lado sin conocer, ¿no? Intuyo que por lo que dice Jorge, va un poco más allá, ¿no? Actividades que tiene que desarrollar el centro de jubilados, que no solo es la distracción, el esparcimiento de los jubilados, sino que me parece que hay algo más, ¿no? Yo te diría que esa institución, y vas a ver que nuestra invitada lo va a corroborar, es un solucionador de problemas. Sí, me parece que hay mucho de contención. Exactamente. De acompañamiento, sobre todo en los últimos años, ¿no? Que se ve más eso. Sí. Bien, perfecto. Sergio, ¿trajiste algo para compartir? ¿Hay una cosita? Digamos, recorriendo biblioteca. Sobre este tema me interesó en el libro, este libro se llama La crueldad, analiza la crueldad contemporánea en muchos sentidos, ¿no? Pero uno de los puntos que toca es la crueldad que tiene que ver con la vejez. La que lo escribe es Cynthia Huila, es la esposa de otro psicoanalista conocido que es Rolón, Mirá. ¿no? Y ella dice que, se pregunta, ¿cuándo alguien es viejo? ¿No? Y dice, cuando tiene tal edad, cuando están viejas las arterias, cuando le pasó tal cosa, cuando ya no puede hacer tal otra. Y él dice, en realidad pareciera que la vejez está asociada a la jubilación, Bien. socialmente. Cuando alguien se jubila, es como que pasa a ser un viejo. Y ella, como analiza esto desde la crueldad social, ¿no? En un momento dice por allí que hay una especie de discriminación muchas veces con los viejos, ¿no? En el sentido de lo que el Papa Francisco llamaba el descarte, ¿no? Que la sociedad que produce y que hace dinero, esa máquina, al que se jubila o al viejo, lo hace a un lado como descarte. Y ella dice algo en ese sentido y dice que esa discriminación se estructura en el funcionamiento de instituciones y sistemas sociales arraigados en ideas preconcebidas
que asocian el envejecimiento con aspectos negativos, por ejemplo, la debilidad, la inactividad y la dependencia. Si se lo mira desde ese lugar, indefectiblemente se lo discrimina. Estoy pensando, lo primero que me sale, que asociado a esto de considerar a una persona vieja cuando, ese umbral, cuando deja de trabajar o se jubila. Claro. Creo en una ciudad donde el productivismo, o como dejando de ser productivo para la sociedad, Sí, ¿no? sí, sí, Desde sí, lo económico, uno deja de ser productivo y parece que en ese momento te transformas en viejo, digo. Sí, como en aquella vieja película de Chaplin, Tiempos Modernos, hay un engranaje que se oxida en la máquina Ahí y está. es reemplazado por otro, ¿no? Ahí está. Bueno, Bueno. si el concepto es ese, es el concepto de la crueldad también, ¿no? Hablamos, Sí, Jorge. si me permiten Sí. aportar un granito de relatividad, convengamos que según las ocupaciones, la fecha de, digamos, la edad jubilatoria cambia mucho. No, seguro. Porque, digamos, supongamos, en términos generales, los varones se jubilan a los 65 años, las mujeres a los 60, pero en la docencia, los 5 varones se años jubilan a los 60, las mujeres a los 57. Y en las Fuerzas Armadas antes. Exacto, y en la policía, por La ejemplo. policía mucho menos. Exactamente, o la gente que tiene trabajos que son Insalubres. insalubres. Claro. A lo mejor a los 50 años ya están jubilados o posiblemente antes. Sí, sí. Entonces, atar la idea de vejez a la de la jubilación también tiene cierto grado de Sí, sí, relatividad. seguro. Totalmente. Mi hermano, por ejemplo, es colectivero, toda la vida de colectivero, se jubiló a los 55 años. Claro. ¿no? Muy joven, los policías, como vos decís, son 25 años de servicios. En el supuesto caso de que hayan arrancado a trabajar a los 25 años, después de hacer la carrera, a los 50 años están jubilados en Fuerzas Armadas. En los trabajos, ¿cómo es que dijiste? Riesgosos, Sí. insalubres. Insalubres. Sí. Las fábricas nuestras, ¿se Creo catalogaban como me trabajo parece que insalubre? en fábrica militar había algo en ese sentido. Sí, Bien. se jubilaban 2 o 3 años antes según... Si trabajaban en tal lugar era, no en la fábrica. No en sino todos en lugares. determinados en lugares. determinadas áreas, sí. Por ejemplo, los gráficos. Bien, el gremio Sí, gráfico. los gremios gráficos, no sé cómo será ahora, pero te estoy diciendo hace 30 años, cuando todavía se trabajaba mucho con plomo, Claro, claro. tenían jornadas de 6 horas, tenían un tiempo acotado, porque... O lo que están expuestos al cemento del Portland, por ejemplo. Exactamente. Bueno, Y eso, otras. Eso, el del cemento Porla da para hablar otro momento, porque Sí. la mayoría de la gente que está laburando en ese, la construcción. generalmente informal, la construcción y la gastronomía deben ser los más informales, Claro. el tema de la construcción, muy, muy duro para los que Así tienen es. que laburar en eso, ¿no? Así que, bueno, nos quedan como siempre ahí muchos interrogantes, Bueno, ¿no? para eso tenemos los Y invitados. los invitados es. para que nos ayuden, che, nos Para que nos den jubilamos. Y respuestas. ahora, ¿qué hacemos? Ahí está. Bueno, vamos a un corte y volvemos. Escuchá. Escuchá cómo renovamos los paisajes más lindos de Río Tercero. La puesta en valor de la Plaza San Martín y la tercera etapa de obras en el balneario del río Talamochita están transformando 2 postales emblemáticas de Río Tercero. Son obras que mejoran estos espacios de encuentro para que vecinos y turistas disfruten la ciudad y el río durante todo el año. En Río Tercero los escuchamos, trabajamos juntos y estamos haciendo lo que prometimos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. En Río Tercero, Villa María y zona de influencia. Si buscas un seguro, buscas a Seguros Minetti de la Vedova. Seguros M&D, el seguro para vos. WhatsApp 3571-514100. Búscanos en Instagram como Seguros M&D. En Río Tercero, Villa María y zona de influencia. Seguros Minetti de la Vedova. Vos también poné tu carrera en ON. Universidad Blas Pascal. Saber hacer.
Helio Casa Distribuciones, Sociedad Anónima. Desde 1975, brindando servicios. Compromiso con la comunidad de Río Tercero y región. Helio Casa Distribuciones, Sociedad Anónima. Bélice 472, Río Tercero. Justo Abel Cartas 35, Embalse, Córdoba. Estudio Jurídico Doctores Andrea Escudero y Juan Ochea. Derecho Laboral, Civil y Comercial, Familia, Jubilaciones y Pensiones, Sucesiones. Ángel Peñalosa 1372, Planta Alta, frente a Tribunales. Estudio Jurídico Escudero Ochea. En este nuevo bloque, en el que estamos hablando sobre jubilaciones, vamos a abordar varios puntos de vista. Uno de ellos es el de las organizaciones de jubilados que se reúnen para darse una ayuda mutua. En ese sentido, tuvimos una entrevista con Johanna Palmieri, secretaria del Centro de Jubilados de Tancacha. El Centro de Jubilados actualmente desarrolla el rol de acompañar a los jubilados de Tancacha a hacer los trámites y gestiones en PAMI para que no se lleguen hasta allá, por ahí por un trámite que sea sencillo. Entonces, generalmente es para los socios, pero bueno, el porcentaje de socios que tenemos es mínimo hoy por hoy, así que los trámites los hacemos para todos los jubilados de la localidad. Las gestiones de medicamentos al 100% al quien les le cubra, a quienes no, bueno, les damos esa información, o por ahí hay medicación que es un poco más complicada, que requiere presentar informes, documentos, estudios, también lo que hacemos es facilitarle esa gestión. Las hacemos desde acá, ya sea escaneamos o si no vamos hasta PAMI nosotros para que no se tengan que llegar ellos. Nosotros tenemos una cuota social que es mínima, el valor que tiene es 2.000 pesos y entendemos que, bueno, hay jubilados a quienes les cuesta también, entonces por ahí en el momento de achicar gastos que uno tiene, bueno, lo que hace es achicar el monto de cuotas o esas cosas, de no colaborar con otras instituciones, sino priorizar sus gastos y bueno, es entendible que eso suceda también. Hoy por hoy, lamentablemente, no hay viajes que sean exclusivos para jubilados, ya que los hoteles de la Nación están cerrados, por ende, el acceso a viajes es un poco más complicado, así que los precios que hay son comunes para el público en general, pero bueno, lo que hacemos desde acá es ofrecerlos a la población en general y bueno, a los jubilados. Volvemos en Ni la Menor Idea. Bueno, nuestra invitada se trata de Esther Luconi, presidenta del Círculo de Jubilados y Pensionados de nuestra ciudad, de Río Tercero. Bienvenida, Esther. ¿Cómo va? Muchas gracias, buenas noches para todos. Te preguntaste vos un poquito, me jubilé, ¿y ahora qué? ¿Te hiciste esa pregunta? Sí, porque ustedes saben que el jubilarse es un regalo. Esto es un regalo, que nosotros lo podemos armar de un montón de cosas. Trabajando, paseando, porque eso es lo que hace el jubilado hoy en día. Nosotros en nuestro centro tenemos muchos viajes a donde la gente es día al día y ahora que gracias a Dios, porque la situación no está muy clara, entonces la gente había dejado de viajar, pero ahora es como que se sienten tan felices porque van al círculo, vengo a anotarme porque no sé qué hacer con este viaje, quiero ir, quiero salir un poco de mi casa. Ustedes no se imaginan con la alegría que vuelven. Y yo digo, los viajes, los bailes que se hacen en los centros de jubilados,
es increíble, es increíble. Yo los invito a todos para que vayan y presencien eso, porque es algo que no puede ser que ustedes vean un jubilado de 70, 80 años que se miren en las caritas y se sonrían. Y voy a decir, eso es la jubilación, eso es la jubilación. Pusimos 30 años todos los días, todos los meses, nuestro cuerpo como para trabajar. Y bueno, esa para mí es un regalo. Es un regalo y pienso, es la dicha de poder llegar a jubilarse, Sí. ¿no? Porque hay gente que en el camino no llega a jubilarse, o se le toca irse antes. Sí. Entonces sí, lo tomo, como decís vos, como un regalo. Y qué bueno que ese tiempo de estar jubilado se ha ampliado, ¿no? Sí. Digo, por Qué la bueno. sobrevida que tenemos. Qué bueno. De poder estar jubilado. Qué bueno. Y lo que dijiste, che, salir de la casa, eso es todo un concepto, ¿no? Todo, porque si vos vieras cuando llegan al círculo averiguando sobre viajes, sobre talleres, sobre los bailes, sobre todo eso, vos te das cuenta la necesidad que tienen. Cuando empezás a hablarle, empezás a explicarle y empiezan a interiorizarse, cambian increíblemente, increíblemente. Por eso yo digo, es lindo eso. Eso tiene que seguir y tiene que fundir todo Río Tercero sobre los bailes y sobre los viajes para los jubilados. Hace cosa de un mes y medio atrás, la provincia me regaló un viaje para 250 personas. Todo gratis. 5 días, alojamiento, todo gratis. Ustedes no se imaginan cómo volvían. ¿Cómo volvían? ¿Llenaste el cupo? Me quedó una cola muy impresionante. Casi obvio. ¿A dónde iban? Iban a un complejo que está del otro lado de Altagracia. ¿Santa María de Punilla puede ser? No, Bien. es más acá. Bien. Hace 3 años atrás se hizo una en Santa María de Punilla. Pero es un complejo, creo que se llama Eva Perón, Puede algo ser. así. Sí, hay algunos complejos. Bueno, no sé bien cómo, sí, pero yo les digo, llenamos 5 colectivos. 5 colectivos. La gente... ¿Qué actividades tienen deportivas? En el círculo. Sí. Y tenemos talleres como yoga, tenemos una gimnasia que se ha incorporado ahora, que es extraordinaria, que es en silla, que se hace en silla para la gente que está más discapacitada. Y increíble. Tenemos una profesora que está dando teatro. Tenemos, bueno, hasta hace poquito teníamos un señor que daba tango, que ahora no lo hace más porque se fue de Río Tercero, pero tenemos varios talleres y todo es hermoso. Hay algunos que son gratuitos por PAMI y otros que, bueno, se le cobra un arancel mínimo, ¿no es cierto?, como para que puedan ir la gente. Bien, una parte cubrir los talleristas, digamos, y otro con un arancel mínimo completarles esa actividad. Mirá vos. Al margen de ese tipo de actividades, digamos que son las que reconfortan, ¿qué es lo que más va a buscar la gente al centro? En esta charla vamos a ir confrontando tu mirada con la entrevista que tuve yo con el centro de jubilados de Tancacha. Hay ciertas visiones ahí, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que más van a buscar? ¿Qué van a buscar? Ayuda, mucha ayuda, mucha. Empezando por remedios, empezando por atenciones. Yo tengo mi nieto, pero no me enseña en cuanto a... Ahora es todo en programa, ahora es todo programa. Entonces yo puse 2 de mis secretarias para que enseñen a la gente grande, al adulto, a manejar el celular. Hace cosa de 20 días atrás estuvo gente de Buenos Aires, del Banco Nación. Yo lo difundí en Río Tercero, hubo bastante gente, a donde enseñaba no solamente el manejo del celular, sino las estafas que están pasando en este momento. Unas estafas increíbles, increíbles. Yo nomás, hace 3 días, que ese 11 me volvió loca, me volvió loca. Y bueno, entonces
Eso pide mucho, mucho. Porque viene un abuelito, me dice, bueno, le digo, pero tenés que buscarlo en la aplicación. ¿Cómo hago? Ajá. ¿Y cómo hago? Bueno, entonces las chicas le enseñan, no, ahí no se va nadie sin lo que se puede hacer, ¿no? Obvio. El problema que traen es la solución que le tenemos que dar. Así que, tanto sea necesidades en el PAMI, en ANSES, trámites, todo lo que podemos nosotros hacer ahí, de ahí no se van sin la solución. Ha cambiado eso, ¿no? Todo digitalizado. En otra época, pienso en aquellas personas que por ahí no tienen un teléfono. Digo, hay personas que pueden no tener un teléfono, ¿no? Sí. ¿Cómo solucionan eso? Alguien que hoy en el teléfono tenemos que tener los turnos de PAM y todo, ¿no es cierto? ¿Cómo se soluciona ese tema? Bueno, hay como seres en lugares que yo estuve viendo, recorriendo, como ser vos necesitas un estudio de gerlero nomás. Hagamos un ejemplo. De gerlero. Toda la vida se va a llamar de gerlero, por más que ahora sea de aunque guerra. no sea de Ahora que sea de guerra, es real, es Claro. gerlero. Bueno, y vos sabés que las chicas de ahí tienen ahora la posibilidad de hacérselos sin necesidad de la aplicación. Que eso, bueno, y nosotros en el círculo también lo podemos hacer. Hay algo que reflexiono a partir de lo que vos estás contando, de lo que estamos planteando, que en todo caso se vincula con esto del descarte que dice Sergio, es como todo el sistema ha ido yendo hacia la tecnificación y en ese camino no están siendo tenidas en cuenta las personas mayores. No veo gente, por decirte una pavada, no nos vamos a hablar de la aplicación ni de esa cosa, pero en el cajero. Yo detesto ir al cajero automático el día que cobran los jubilados. Pobrecita. Claro. Pero aparte de eso, perdóname que te interrumpa, Sí, por favor. pero aparte de eso, al sacarle esa posibilidad de ir a hacer la colita para charlar uno con el otro, eso ya es feo para el adulto, porque ellos decían, ay, mañana tengo que ir a cobrar, ya me voy a hacer la cola, no le importaba si llovía, si hacía frío, ellos iban, si hacía mucho sol. Eso lo he hablado con muchos de ellos y me dicen, yo quiero eso, yo quiero. Bueno, ahora todo eso. Es un plan, una salida de la casa, lo que me Claro, decías al principio, claro. ¿no? Me cambio, me pongo más o menos bien. Además de eso, el hecho de vos ir a hacer un trámite o lo que sea y tratar con un ser humano. Obvio, Además. es que hoy en día eso se olvidó. Se olvidó eso. Porque hoy en día el ser humano no existe más. Debe ser uno de los problemas centrales cuando hablamos de adultos mayores, ¿no? El tema de la soledad. Y la soledad por ahí puede tener aristas hasta positivas. Alguien puede amar la soledad para hacer tal cosa. Pero me parece que cuando se corre un poco más ya hablamos de aislamiento y eso es un drama. ¿Eso lo ven ustedes también? Sí. Ustedes Gente que no quiere salir de su aislamiento. Totalmente. Ah, sí. Yo hace un ratito los estaba escuchando en donde decían de que cómo se siente cuando uno se jubila. Yo pienso que, porque eso me ha pasado con mucha gente, es cuando la familia hace a un lado al papá, a la mamá. Oh, tengo mucho que hacer, yo después te enseño, y empieza a aislarlo. ¿Sabés? Todos los días tenemos esa gente. Bueno, pero mi hija trabaja y yo estoy solo en casa. Eso es todos los días. ¿Sabés la tristeza con la que viene la gente por eso? Pobrecito. Te digo, en este momento nosotros estamos haciendo un trabajo terrible, porque el querer sacar al jubilado de ese proceso y decís, ¿cómo hago? Antes nos resultaba más fácil, porque había más posibilidades de soluciones, pero ahora no la hay. Empezando por los remedios, mi amor, vos tenés que tomar, porque cuando son medias difíciles así el jubilado, mi secretaria me lo pasan a mí. Entonces, bueno, yo ya voy con mi pastillita como para... Y bueno, yo les sé decir, pero vos tenés que tomar los remedios. Yo los tomo, pero si tomo remedios no como. No como, claro.
Y si yo como, no tomo remedio. Y yo para mí, dice, me quieren dejar morir. No, mi ángel, ¿por qué? Sí, porque antes a mí me costaba menos, yo podía, teníamos la posibilidad de tener un remedio, de tener un plato caliente. Ahora no. ¿Qué les decís? Sí. Si es real. ¿Cómo lo haces? ¿No? ¿Cómo solucionas eso? Pensaba, ¿tienen acompañamiento para lo que decías de psicólogos, digamos, algún equipo ahí Dos para tenemos, aquellos que llegan? Sí. 2 psicólogos. Tenemos psicólogos, tenemos abogados por PAMI, tenemos... O sea, gracias a Dios en cuanto a eso... Están bien cubiertos. Están bien cubiertos. Sí. Hay un caso, si se quiere, de los más complicados que seguramente se pueden ver entre adultos mayores, que es la pérdida de la autonomía. Cuando sucede la pérdida de autonomía, física o psicológica, puede ser, ¿qué ven ustedes? Porque ustedes hacen un voluntariado enorme, ¿cierto? Ofreciendo un montón de cosas, pero hay situaciones que no se le puede pedir al círculo de jubilados que las solucione. Sí. Las tendría que solucionar la sociedad, el Estado, etc. ¿no? ¿Ustedes ven que hay algún tipo de políticas que atiendan a la persona mayor que pierde la autonomía? Porque pareciera que solo un geriátrico o un cuidado muy caro puede responder a eso, ¿no? Sí. Bueno, en este momento, suponte que viene un paciente y necesita atención domiciliaria. Claro. Bueno, nosotros le hacemos todos los trámites y el PAMI se lo da. Todavía tenemos esa suerte que no le cubre con alguien que lo cuida, por ejemplo. El PAMI le da una totalidad, porque le da el total de lo que la familia pone la persona, busca a la persona de compañía y el PAMI le da el subsidio. Bien, perfecto. En cuanto a la atención, en cuanto, suponte, nosotros tenemos 2 fisioterapeutas, también por PAMI, también es todo gratuito. Bien. Y la otra de las ventajas que nosotros vienen los jubilados con la receta y automáticamente nosotros se lo autorizamos ya para 2 días, como para que ya vengan, también tenemos esa posibilidad. Gracias a Dios todavía tenemos varias cosas que nos están ayudando un montón. Jorge, ¿hay algún paralelismo ahí más o menos entre lo que dice Esther y lo que pudiste vos recabar en Tancacha? Absolutamente, sí. Bueno, justamente lo que plantea la gente de Tancacha es que a lo que más va la gente es, en primer lugar, a resolver trámites con PAMI por una cuestión de distancia, ¿no? Entonces, hay mucha gente que por allí o no sabe o no conoce, pero si necesita hacer determinadas cosas tiene que venirse a Río Tercero y muchas veces les cuesta afrontar el costo de un pasaje. Exacto. Para venir a Río Tercero, además del hecho de... Entonces, lo que más hace el Centro de Jubilados de Tancacha es eso, o sea, hacerse cargo de esos trámites. En segundo término, la provisión de medicamentos, también. Y de toda esa charla, bueno, incluso tenemos un videíto con la entrevista con la secretaria, pero ahí surgieron cositas después de lo que quedó grabado, de lo que se dice en off, que de paso quiero aprovechar para consultarte. Me decían ahí en Tancacha 2 cosas que me llamaron la atención. Una es que la proporción de gente afiliada al centro de jubilados es mínima con respecto a la población de jubilados. Así como que o no saben o no se quieren vincular o lo que sea, o ignoran, digamos, ese beneficio, ¿no? Entonces, como que es un porcentaje muy chico. Muy mínimo, sí. Eso por un lado. Y el otro tema, pero que me acuerde, bueno, mientras te acordás te pregunto, esa es una realidad, también ya vamos cerrando el bloque, es una realidad también en Río Tercero que es mínimo en relación a la cantidad de jubilados. Sí. Sí. Y lo otro, preguntarte, y me responde, disculpa, ¿tiene un costo para los jubilados estar asociado al círculo de jubilados? Sí, porque si no, ¿cómo haces para mantenerlo? Está bien. Claro. Es un costo mínimo, ¿no es cierto?
nosotros a raíz de ese viaje que se hizo, que donó la provincia, más de todo era para los socios. Y vos no te imaginás cómo se han hecho socios. Claro. ¿Por qué? Porque empezaron ahí a decir, bueno, hay el PAMI, el centro de jubilados, no sé quién, dice, pero nos están dando. Entonces, es una cosa mínima, pero bueno, el círculo de jubilados es para el... Ahí me hiciste acordar cuál es el otro punto, que creo que ahí es que aunque la gente no sea afiliada, lo mismo se los atiende, se les da servicio, Sí, sobre todo la parte de enfermería y todo eso. Por supuesto. Y vamos a especificarlo. Lo que se cobra como adhesión de cosas son 2.000 pesos por mes. 2.000 pesos mensuales. Que si te pones a ver, no compras nada. Una vez aspirina, ya que estamos hablando de medicamentos. Y vos tenés gasto, que luz, que computadora, que todo. Naturalmente. Entonces uno trata, porque es como siempre decimos, el centro de jubilados es para ustedes, es de ustedes. Nosotros ahí, la única que cobra en el centro de jubilados es mi secretaria, la única. Lo demás, todo donores. Lo cual me lleva a otra cuestión. Vos mencionaste el caso de la provincia que les donó viajes. Sí. ¿Reciben apoyos, aportes de oficiales? Mira, justamente esta mañana estuve acá en la policía haciendo autorizar unas órdenes, una firma mía. Me llamaron de la provincia y me dieron 3 subsidios, uno de 2 millones, otro de 3 millones, que nos sorprendimos totalmente. Tenemos todos los meses, pero más de todo el PAMI tenemos subsidio. Pero esto de la provincia lo tuvimos el año pasado, que nos dieron nada más que 850.000 pesos, pero ya este año aumentó eso. Así que yo Bienvenido sea. Ay, ¿qué te ¿Ya parece? está gastado o no? ¿Qué podés decir? Sí, digo, está planeado gastarse. Lo cual me lleva a otra pregunta, porque todo el tiempo vos estuviste hablando de PAMI, lo cual implica que son jubilados nacionales. Sí. ¿Qué pasa con los jubilados de la provincia? También los atendemos. Están dentro del... Ahí se atiende todo el mundo. PAMI, APRO, otras obras sociales, no jubilado. Vos querés viajar con tu hija, que son viajes más de todo para jubilados, claro. También está dentro del paquete. A mí me lleva la idea esto del mayor aporte. Me parece que están viendo una situación de drama social en aumento, claro. Y bueno, claro. Y saben cuáles son los lugares desde donde se puede atender. Eso lo pensamos desde un principio también. Claro. Sí. Bueno, Sergio, ¿tenía algo para aportar? Si no, cerramos para cerrar el bloque, los invitamos a ver un video de una licenciada en psicología, Luz Lencina, de la ciudad de Córdoba. Es una joven psicóloga que ha hecho un trabajo de campo, una investigación sobre adultos mayores, al que ha llamado la soledad no deseada. Entonces, bueno, vamos a escuchar sus conclusiones, lo que opina sobre las temáticas que trabajamos acá. Las problemáticas que más se presentan en consulta tienen que ver, en primer lugar, con el aislamiento y la soledad no deseada, que se da por una conjunción de factores como jubilación y fallecimientos de pares y pareja. En segundo lugar, tenemos lo que son trastornos del estado de ánimo, como ansiedad y depresión, que si bien están muy presentes en la población en general, en esta población en particular se tiende a normalizar, invisibilizar, dando por sentado como si fuera algo que es normal a esa edad, tener sentimientos de tristeza o ansiedad. Tenemos también en tercer lugar lo que es el deterioro cognitivo y físico, que reduce la autonomía y produce también gran malestar de estar sobrellevando esos síntomas. ¿Cómo podemos cuidar y acompañar la salud mental de los adultos mayores? Lo primero es el respeto y la autonomía, no infantilizar ni tomar decisiones que estarían en sus posibilidades tomar. Luego, la escucha y la validación, no minimizar, normalizar expresiones de malestar. Lo siguiente sería promover espacios de actividades de ocio, recreación, actividades sociales y de encuentros, no quedarnos solos con las actividades de cuidado básicas.
También estar atentos a cambios persistentes, ya sea en el estado de ánimo o ciertos indicadores como el descanso, la alimentación, y que esto nos posibilite consultar a los profesionales que sea necesario. Y articulando el ámbito privado con las políticas públicas, siempre es deseable y ha sido una deuda que las políticas se enfoquen en un enfoque más preventivo y no solo asistencial, generar espacios que promuevan ese bienestar y esa salud mental y no solo intervenir cuando ya aparecen los primeros síntomas de padecimiento psicológico o físico. Importante también destacar en este contexto que, al igual que muchos sectores de la población, los adultos mayores se han visto afectados por cambios económicos, hablando principalmente de los cambios en el haber previsional, como jubilaciones que no llegan a cubrir las necesidades básicas y también cambios en la prestación de medicamentos, los cuales generan mucho malestar, incertidumbre, deterioro en salud mental y salud física. Escuchá. Escuchá cómo renovamos los paisajes más lindos de Río Tercero. La puesta en valor de la Plaza San Martín y la tercera etapa de obras en el balneario del río Talamochita están transformando dos postales emblemáticas de Río Tercero. Son obras que mejoran estos espacios de encuentro para que vecinos y turistas disfruten la ciudad y el río durante todo el año. En Río Tercero los escuchamos, trabajamos juntos y estamos haciendo lo que prometimos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. En Río Tercero, Villa María y zona de influencia. Si buscas un seguro, buscas a Seguros Minetti de la Vedova. Seguros M&D, el seguro para vos. WhatsApp 3571 514100. Búscanos en Instagram como Seguros M&D. En Río Tercero, Villa María y zona de influencia. Seguros Minetti de la Vedova. Vos también poné tu carrera en ON. Universidad Blas Pascal. Saber hacer. Helio Casa Distribuciones, Sociedad Anónima. Desde 1975, brindando servicios. Compromiso con la comunidad de Río Tercero y región. Helio Casa Distribuciones, Sociedad Anónima. Bélice 472, Río Tercero. Justo Abel Cartas 35, Embalse, Córdoba. Estudio Jurídico Doctores Andrea Escudero y Juan Ochea. Derecho Laboral, Civil y Comercial, Familia. Jubilaciones y pensiones, sucesiones. Ángel Peñalosa 1372, Planta Alta, frente a tribunales. Estudio Jurídico Escudero Ochea. Volvemos en Ni la Menor Idea. Hoy nos estamos ocupando, ahora nos jubilamos. ¿Y qué hacemos? Pero bueno, en este caso tenemos invitado a Ariel Córdoba, abogado previsional, que vamos a evacuar un poquito de dudas, más sobre todo lo que tiene que ver con la parte legal, de trámites y esa parte. ¿Cómo anda, Ariel? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un gracias placer por venir. estar acá. Bueno. Y les hago extensivo el saludo de Patricia Nazar, que hoy trabajamos bien. juntos y ella no podía estar hoy acá. Ese Así fue que- a quien yo recurrí en primer lugar para invitarla. Tiene una vastísima experiencia. Exacto, en la parte ha trabajado en la caja de la provincia, Exacto, así que claro. Exactamente. aparte de ser colegas, somos amigos y trabajamos juntos, así que Muy bien. Buenísimo. Lo primero que se me ocurre preguntarte es aquella diferenciación entre jubilados y pensionados.
¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿A cuál se accede? Los jubilados sabemos claramente cómo es. ¿Quiénes acceden a las pensiones? Bueno, un poquito esa diferenciación. En primer lugar, alguien para acceder a una jubilación necesita tener edad y aportes. En el caso de los hombres 65 y las mujeres 60 con 30 años de aporte. En el caso de existe una que es la pensión que se otorga a los adultos que han llegado a la edad de 65 años, pero que no tienen aporte, tanto hombres como mujeres. En este caso ellos reciben como pago un 80% del valor de una jubilación. La gran diferencia que hay es que este beneficio no da derecho de pensión al cónyuge. Si bien cuando sale esto en la época del gobierno de Macri, se le otorga el beneficio del PAMI, la obra social, claro, que eso es muy importante para una persona mayor. Seguro. Bien. O sea, eso sería, lo bueno es que tiene PAMI. Exacto. El problema es que no se transmite ese beneficio. Exactamente. Es para todo el universo, toda aquella persona que llegue a 60 o a 65 años, en el caso de los varones y de las mujeres, así no tenga aportes, ¿va a recibir esa pensión? Exacto, pero tienen que tener tanto hombres como mujeres 65 años. Los dos en 65 ahí equipara. Eso es una política ya prácticamente a nivel mundial. Tanto ambos sexos tener la misma edad jubilatoria. Bien. Creo que si en algún momento se hace una reforma en el país, van a ir a equiparar a ambos sexos. A los dos. Bien. Que si se da la reforma, que anda dando vuelta por ahí, pero no se sabe. Sí. Y es probable que puedan llegar a subir algo la edad, como pasa en el mundo. Vos sabés que preparando el programa leía que en los próximos años se daría como un pozo de jubilaciones. Yo digo pozo en el sentido de que al no existir más las moratorias, exacto, hay muchos, sobre todo mujeres creo que no se van a poder jubilar directamente y en todo caso recibirían la PUAM. Exacto, la PUAM. Exacto. Eso es como una especie de perjuicio, porque reciben algo que es menor a una jubilación común y además que no se lo toma como un derecho. Alguien puede venir y eliminarlo, por ejemplo. Es que en realidad una vez que vos adquirís un derecho, porque está por una ley del Congreso, sí, eso no se puede sacar, salvo que surgiese una ley posterior que lo deje sin efecto. Bien. Lo que llama el derecho adquirido. Exacto, los que hoy lo tienen lo van a tener por siempre. El tema con respecto a la jubilación, si bien no están las moratorias, o existe una pero podés comprar muy pocos años, tenés la opción de comprar UCAP. Todo hombre desde los 55 a los 65 años tiene la posibilidad de adquirir esas unidades y completar los años de aporte que le faltan, que es una alternativa. Y las mujeres entre los 50 y los 60 pueden adquirir esas unidades. En el caso de las mujeres se les computan los hijos, bueno, tendrán que concurrir ya sea a la ANSES, personalmente o a través de un letrado y ahí les hacen el trámite y pueden adquirir esas unidades. La única diferencia es que este tipo de moratoria es un poco más cara que las anteriores. Ese es un gran problema para algunos sectores. Claro. Sobre todo, ¿no? Jorge. Una cosa que me surgía con respecto a esto de la gente que llega a la edad jubilatoria y no tiene aporte, ha habido muchos casos en el país, ¿verdad? Había muchos casos en que había un empleador privado, tenía empleados, le hacía el descuento correspondiente, pero no depositaba. Cuando llega a la edad jubilatoria se encuentra con que no tiene ningún tipo de aporte. ¿Sí? Ha habido casos así. Hay todavía. ¿Cómo se los afronta desde el punto de vista? El derecho? Muchas veces a través de una demanda laboral, los abogados que hacen laboral, y bueno, y ahí se reclaman los aportes, o si por ejemplo la persona tiene los recibos, son elementos de prueba, o las certificaciones de servicios que en su momento les dan, sirven para acreditar ese derecho. Y es muy importante el tema, por ejemplo, de los recibos, para algún régimen especial, por ejemplo, en la zona nuestra, que hay mucha gente que trabaja en el campo,
el régimen rural, como prueba, aparte de que esté en el sistema, te piden los recibos. Son formas de acreditar los servicios. Sería entonces un buen punto guardar los recibos, exacto, digo, de algún modo, ¿no? Siempre. Digital, ahora como sea, y cuando cambiamos de trabajo pedir esa certificación de laboral, pedirla, digamos. Exacto, ¿no? o también hoy por hoy con el sistema te figura, bien, vos podés ingresar a través de tu página Mi ANSES y ves cuáles son tus aportes. Bien. O sea, la tecnología en este sentido ayuda muchísimo. Eso. Pero en el caso de las certificaciones uno la tiene que pedir en el caso de que nos despidan o exacto, nos vayamos. Exacto. No es que te la dan, sino que hay que pedirla, hay que solicitarla. Exacto, porque bien, nosotros cuando tenemos 20, 30 años vemos la jubilación algo totalmente muy lejos. Eso. Y después te llegan a veces al estudio con la edad y no tienen pruebas. Claro. Es todo un tema eso. A eso pensaba, ¿no? Eso que voy a decir, tenés 30 años, no pensás, ¿para qué voy a pedir esto? Bueno, ahí está. A todos nos pasa. A todos. La evolución. Seguro. Con la... Dale vos. No. Te iba a preguntar si entre los colegas tuyos, cuando analizan el sistema previsional, no aparece esta cuestión de que la gente tiene cada vez más expectativa de vida, ¿cierto? Es decir, los jubilados cada vez viven más. Es decir, que el Estado tiene que pagarles durante mucho más tiempo, pagarnos durante mucho más tiempo. Y hay mucho trabajo en la Argentina informal, o sea que no se reciben aportes desde ese lugar. ¿Cómo va a solucionar el Estado lo que viene, digamos, hacia adelante, hacia los próximos años? Esas o décadas? son políticas de Estado que tiene que encargarse el gobierno. No, seguro, pero digo, es un gran tema para que la sociedad piense, ¿no? Porque muchas veces se habla de que eso viene de los aportes. Exacto. Y ya no va más. Es que en realidad toda aquella trabajadora informal no está aportando al régimen. Claro. Ese es el problema. Claro. Pero bueno, eso ya es de políticas de Estado que deberían cubrir más ese tema. Sin duda que ese nivel es un problema nuestro. Lugar. Exacto. O sea, pero eso no lugar. es una problemática únicamente del país. No, en el mundo, sí. El Estado tiene que subsidiar por la expectativa de vida. Sí, es universal. O sea, por ejemplo, hay países como Holanda que la edad va a depender de la expectativa de vida que tienen. Sí. Entonces, no es fijo como acá. O sea, al aumentar la expectativa de vida, automáticamente sube el nivel de los años. O sea, la edad jubilatoria. Claro. Hay otros que tienen sistema que al llegar a una edad, según la cantidad de aportes que tengan, le pagan sobre los años aportados. Claro, hay países que tienen sistemas mixtos de jubilaciones. En el caso nuestro es público. Tuvimos un tiempo el tema de las FJP, pero hoy es público. Sí, de reparto. Las pensiones por invalidez, Ariel, mira, te vamos a preguntar un montón de cosas y nos vamos a quedar re corto de tiempo. Seguro. Pensiones por invalidez, en el último tiempo estuvieron ahí bajo la lupa, muchos problemas con lo que es pensiones con invalidez. ¿Es un tema que le ha tocado tratar a ustedes en el estudio? La quita de pensiones por invalidez. No, eso lo manejan a través del ministerio, nosotros no hemos hecho ese tema. Bien, del Ministerio de Trabajo. Exacto, es una área especial. Pero no depende, no intervenimos nosotros. No interviene usted, no, porque uno ha escuchado mucho en el último tiempo de por ahí certificados que pedían, hay gente que se le cayeron las pensiones por invalidez, no sabía por dónde era que tenían que ingresar ese reclamo, digo. Claramente no por un estudio, sino en el Ministerio de Trabajo, entonces, o en el ANSES. En el ANSES, creo. En el ANSES. En el ANSES por lo menos nosotros no hacemos eso. Claro, ese no es el trabajo de ustedes, ¿no? Muchas veces se habla de los regímenes especiales de jubilaciones. ¿Son tantos? Porque algunos dicen son decenas. Hay varios. ¿Y algunos son muy llamativos? ¿Cuáles son los que más te Y por ejemplo, nosotros hicimos uno de un minero que va a variar si es bajo suelo o en minas en superficie. Eso va a variar los años de aporte, la edad de jubilarse. En la zona nuestra tenemos, por ejemplo, los rurales que se jubilan en 57 y con 25 años de aporte. Ahí está. Que ahí son muy importantes, vuelvo a insistir, los recibos, como un elemento de prueba. Sí. El de la docencia también es un Exacto. ¿Cómo probar? Transporte, hay varios.
cómo probar, sobre todo pienso en lo rural, donde el trabajo, si bien ya no existen los trabajadores golondrinas, sí los trabajadores informales, ¿no? Aquellos que van, que calculo a hacer la cosecha, como se decía, ¿no? ¿De dónde saca la certificación? Si fue a hacer 3 meses una cosecha, al otro año fue de nuevo. Hay una informalidad total ahí, ¿no? Digo, ¿de dónde sacan esos aportes? Y a veces de país en país. No, pero pienso acá mismo, viste que se labura por cosecha, acá trabajan por cosecha. Hoy por hoy el tema del campo está muy, o sea, en los organismos, más de todo el ARCA, hay mucho control con eso. Bien. O sea, los empleadores tienen que tenerlo, y además por una cuestión de seguridad de ellos, los seguros, todo. Claro. Las ART han venido a normalizar eso. Lo único que te ponen 30 días, 20 días los que trabajen únicamente, pero se da mucho. Bien. Las ART han venido a poner un poco de orden. Al tener que hacer una ART para esos empleados, digo, evidentemente te está dando que esa persona trabajó para vos, si hiciste una ART, ¿no? Digo, es una prueba. Es como todo un combo de cosas que tiene que tener el empleador para, más de todo, para la seguridad de ellos y de los empleados. Bueno, compañeros. Sí, hasta acá hemos estado hablando de gente en relación de dependencia y de la informalidad. ¿Qué ocurre? ¿Cuál sería, digamos, los síntomas entre la gente y los autónomos? Eso, bueno, es una opción que tienen de aportar. Lo único que a veces el haber jubilatorio no es tan alto como en una relación de dependencia. El monotributo por lo general siempre es el mínimo, cobran, pero bueno, eso ya es una cuestión de ARCA. Totalmente, acá, presente, monotributo. Cuando vienen distintas personas, porque se van a jubilar, cuando te dicen, yo trabajé ¿en qué caso vos decís, uy, cómo voy a tener que trabajar? Lo que me vas a dar, el trabajo que me va a dar esto. Yo creo que uno de los expedientes más complicados son los servicios domésticos. Ah, ¿sí? Son porque tenés que reunir pruebas, los recibos, formularios, es un complicado. Y además es como un híbrido, porque tiene algo de autónomo, pero a su vez relación de dependencia y ha habido mucho informalidad en eso, claro. y se ha prestado a veces para... yo lo pensaba por el lado de la construcción, donde a veces el trabajador está 6 meses en una obra, 6 meses en otra provincia, después vuelve... Bueno, ¿se puede pero dar, eso actualmente hay un instituto que es el IERIC, que es donde registran las empresas y los trabajadores. Bien. Y ahí eso los inscriben y les ponen las altas y las bajas. Bien, eso es como la vieja libreta de la construcción o fondo de desempleo de la construcción, y es prueba directa en el momento de un expediente. Sí, en el caso del trabajo doméstico, sí, totalmente, ¿no? Eso, como decías, muy informal. La gastronomía es otro. La gastronomía, sin duda, también es uno de los más precarizados, creo, ¿no? Y como muy volátil también. Exacto. O por temporadas, viste, que van a la sierra. Es todo un tema. Es todo un tema. Gente joven que en ese momento no piensa que en un momento se tiene que jubilar. ¿Han tenido casos en que las amas de casa se les reconocen aportes por tareas como ama de casa o incluso de cuidado, tareas de cuidado, que se les dan años de aporte? No te entiendo la pregunta. Claro, gente que no tiene el aporte concreto, pero si han cuidado a alguien, se les reconocen sí, se puede esos declarar, años. sí. Eso. Exacto, eso no te entendía la pregunta. Sí, se puede, se declara, se supone que se le han hecho los recibos. Claro. En un tiempo no estaban obligados a inscribirlo a los empleados domésticos, entonces ha ido cambiando eso. Bien. Bien. Bueno, algo, vamos terminando ahí, ya se nos va el tiempo. Algo que quieras decirnos, como para decir, mira, tengo ganas de decir esto, que no me preguntaron acá los muchachos y que me parece que es importante en este momento. Es un poco que a veces cuando nosotros somos jóvenes no le damos tanta importancia al tema de los aportes, pero cuando llego a cierta edad son importantes. Y si bien el haber jubilatorio no es mucho, es un ingreso fijo, es una renta vitalicia que tenemos siempre, y bueno, y se acompaña con una obra social, todo, es importante.
Es importante pensar en el futuro nuestro y pagar, sea monotributo o si está en relación de dependencia, no hay problema. Pero siempre tratar de tener esa conducta tendiente hacia nuestro propio futuro. Buenísimo. ¿Sabes qué? No, iba a decir que pensando en eso, he escuchado el relato de muchos jóvenes, pero de muchos, como si fuese una idea difundida, quizás por lo que ven que los jubilados ganan muy poco, por lo que sufren a veces jubilados que conocen, que dicen nosotros no nos vamos a jubilar nunca. Chicos de 20, 25, es que digo, ¿no? Es un poco, como pensando, eso no va a existir cuando se... Es que hay una generación nueva ahora de chicos que se adaptan a otras formas de vida. Sí. Pero también hay nuevas formas de trabajo. Vos podés perfectamente viajar, trabajar desde otro lugar, aportar, o sea, hay jubilaciones por convenio de 2 o 3 países, o sea, hay muchas alternativas. Pero la vida es un viaje de ida. Así y a la vejez vamos a llegar. Seguro. Como dice Serrat, todos tenemos un viejo encima. Muchas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes. Que pasen una buena noche. Bueno, ahí terminamos entonces un programa más de Ni la menor idea. Siempre el tiempo es poco. Siempre nos quedamos con un montón de preguntas, sobre todo como tenemos invitados que son muy interesantes para charlar. Da para otra charla en otro momento, así que muchas gracias.